Y entonces lo que quería hacer yo es proponerles una navegación en el sentido literal del asunto, no tan literal, lamentablemente. Esto es una goleta áurica, es una maravillosa embarcación de placer, de recreo, para conversar, para pensar. Y tiene velas cangrejas, escandalosas. No es una fragata que tiene otras connotaciones, tiene cañones o fragatas. Esto sirve para pasear y para hablar con las personas. Es el tipo de entorno donde se puede hacer buena filosofía, buena lógica, y donde se pueden fomentar una serie de asuntos en los cuales creo que estamos todo el equipo del máster comprometidos. Entonces lo que quiero hacer es un trayecto tomando en cierta medida la centralidad de la lógica como nuclear a lo que es el máster, y de ella navegar hacia las distintas ramas que conjuntamente con la lógica también articulan de modo equilibrado el máster. Como saben ustedes, tenemos una rama de argumentación, una rama de filosofía de la ciencia y una rama de filosofía del lenguaje y de la filosofía de la mente. Es decir, la centralidad de la lógica, donde hacemos ciertas cosas en la cual ahora me voy a extender un poco en ello, nos permite puentes interesantes para ver los valores que se aportan en la argumentación, los valores que se aportan en filosofía de la ciencia, los valores que se aportan en filosofía del lenguaje y de la mente, y en general especificar también no solo los contenidos profesionales, que sin duda transversales, que conviene tener muy presentes en el ámbito del trabajo, en el ámbito social y en el ámbito profesional que nos toca vivir a todos. Hay también valores que podemos llamar humanos, valores que tienen que ver con un cierto compromiso ético, un cierto compromiso social con el mundo que vivimos. Esta idea tiene que ver básicamente con que nos importa desde la lógica intentar cultivar ciertas virtudes o ciertas capacidades que son importantes. Una, la tendencia a valorar los hechos, la tendencia a la objetividad. Tener un cierto sentido, un cierto aprecio por los hechos, por recoger la evidencia relevante para poder tener información del mundo acerca de lo que son los hechos y las circunstancias a las que nos tenemos que enfrentar. Ser capaces de procesar esa información razonando apropiadamente, y una vez que tenemos esto ingerido y digerido, intentar sopesar pros y contras para ser capaces de tomar decisiones prácticas que muchas veces involucran los grandes rumbos que adoptamos en la vida, los grandes escenarios donde nos ponemos un poco en juego quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y por qué decidí hacer esto en lugar de aquello. Ese tipo de buen sentido de que las cosas, de que los hechos son los hechos, y otra cosa es las creencias que tengamos sobre los hechos, lo que sepamos sobre los hechos, y más vale moverse en un ámbito de conocimiento de lo que son los asuntos importantes para poder estar efectivamente pertrechados, para poder tomar decisiones apropiadas. Este tipo de valor subyace, yo entiendo, a lo que hacemos fundamentalmente en el área de lógica y en esta parte central, que ciertamente nos dedicamos a la lógica matemática. La lógica matemática es una disciplina, yo la diría que es aplicada de la matemática. La lógica matemática es una rama aplicada de la matemática donde se construyen modelos matemáticos de distintas cosas. En particular una que tenemos especial aprecio, que son los razonamientos. Las personas razonan usando, parece que no, pero es cierto, diversas lógicas según qué asuntos. Ese tipo de ejercicio lo hacemos nosotros, lo desarrollamos nosotros atendiendo a distintos sistemas lingüísticos, sistemas de razonamiento, sistemas semánticos, sistemas que el estudio de ellos nos dan estos instrumentos para poder hacer todos los aspectos filosóficos que se pueden hacer en la argumentación, filosofía de la ciencia, filosofía de la lógica y de la mente, de un modo asistido, de un modo complementario a lo que son los problemas tradicionales de la filosofía. ¿Quieres sacarme este? Sí, no. Siento la dificultad. Bien. El abanico de lógicas que se estudian en este aspecto, en la parte de la lógica del máster, es amplio. Desde la lógica básica que se estudia en un curso
que es requisito para todos, metodológico básico, lógica de primer orden, se estudian lógicas de segundo orden, lógicas de orden superior, lógicas modales que tienen infinidad de aplicaciones en este momento en el mundo de la computación, en el mundo de la información, en el mundo del área TIC. Es decir, que se estudia teoría de conjuntos, como no podía ser de otro modo. Ahora, básicamente, el hermanamiento entre la lógica matemática y la matemática, esta idea de que la lógica matemática es una rama aplicada de la matemática, es porque se usa el lenguaje matemático para construir teorías apropiadas del razonamiento. Hay gente que hace también teorías apropiadas de ontología del mundo. Esto es representación de conocimiento, escenarios en los cuales nos tenemos que mover. Este tipo de escenarios que hacen que un robot en Marte no se choque y pueda evitar los escollos. Ese tipo de asuntos. Desde este ámbito de estudio tenemos ahí, digo que es aplicado por esto, la parte sintáctica de los lenguajes y la parte inferencial de los lenguajes lógicos se monta básicamente sobre una teoría matemática muy bien establecida y axiomatizada, que es la teoría de concatenaciones de marcas, la teoría de la sintaxis general. La parte de la semántica, como ustedes probablemente ya saben, también se monta sobre la teoría de conjuntos, alguna de las teorías de conjuntos que tenemos disponibles. El resultado de la fusión de usar estos dos instrumentos matemáticos nos permite generar modelos matemáticos de razonamiento o modelos matemáticos del mundo. Y eso es lo que hacemos para implementar computadores, para poder tener una representación adecuada de los asuntos que intentamos entender. No debemos perder de vista que aunque hablamos con las personas, intentamos prestarle atención a lo que dicen, intentamos razonar conjuntamente para llegar a conclusiones comunes. Esto no deja de ser un poco misterioso que nos entendamos. No somos capaces de explorar el cráneo de una persona y buscar ahí un poco de razonamiento o lógica y abstracta. La lógica es una disciplina que genera modelos de entidades abstractas. El razonamiento, en principio, es una entidad abstracta. En principio. Este tipo de cosas, lo único que podemos hacer con esto es construir modelos que nos den, son modelos matemáticos que nos den una aproximación de lo que sería este fenómeno que intentamos entender. Muy bien. Con estas herramientas podemos generar entonces un puente a la argumentación, al aspecto de la argumentación que se trabaja en los estudios de este máster. Aquí la disciplina intermedia es la lógica informal, como ya se mencionó en la presentación de Andrei. La lógica informal nos permite explorar algo que, en cierto modo, precede a la lógica matemática, que son las propias argumentaciones generadas en lenguajes ordinarios, en el griego antiguo, por ejemplo, y entre esas argumentaciones hay algunas que nos llaman particularmente la atención porque tienen ciertas cualidades de excelencia, que son las argumentaciones que llamamos demostrativas o pruebas. Hay que pensar que las primeras pruebas demostrativas se generaron, pues no sé, Tales, por ejemplo, podría ser un buen ejemplo. No vamos a encontrar formalizaciones abstractas de estas demostraciones. Euclides es otro gran ejemplo que se me viene a la mente inmediatamente. Estas argumentaciones escritas en lenguajes ordinarios, a veces asistidas con poquitos símbolos, son argumentaciones modélicas que tomamos nosotros en una expresión apropiada, eslogan. Puede ser que la argumentación proporciona a la lógica los datos para poder abstraer y generar teoría lógica abstracta acerca de las porciones concretas de argumentaciones concretas en los lenguajes demostrativos. Es decir, que la práctica matemática nos da el ideal de lo que es una argumentación fetén. Abstraer cuáles son los rasgos específicos, esenciales de estas argumentaciones es parte de la motivación del vínculo que existe entre la argumentación y las lógicas matemáticas contemporáneas. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos argumentaciones de varios tipos, desde luego argumentación deductiva, argumentación hipotético-deductiva, argumentaciones inductivas que apelan a probabilidades, argumentaciones abductivas, que tenemos expertos también en la sala sobre estos temas, y de esta manera tenemos entonces aspectos de lógica informal que sirven de puente, lenguajes ordinarios en ámbitos donde la gente se toma en serio la argumentación. El ámbito de las leyes también es otro, naturalmente. La lógica normativa sirve aquí de puente desde lo que hacemos hacia lo que hacen los juristas. Otro aspecto importante que quiero mencionar también, que nos embarca ya en la segunda línea que aparece aquí, la filosofía de la ciencia.
La metodología científica es el reino específico que vincula la lógica con la filosofía de las ciencias, ya sean ciencias deductivas como ciencias empíricas. Si atendemos el eslogan inicial aquí, puede ser de Aristóteles. Vamos a hacerle caso a Aristóteles al menos para algunas cosas. Para los eslóganes está muy bien. Aristóteles tenía muy claro ya en los analíticos que cualquier ciencia se compone de 3 componentes. 1, su dominio de investigación o su asunto. ¿De qué va esta ciencia? El tema, asunto, dominio de investigación. 2, las ideas fundamentales o primeros conceptos, los conceptos básicos o primitivos. 3, las leyes generales o los principios generales, a partir de los cuales en principio podemos deducir o derivar otras verdades menos evidentes que las que tomamos como asumidas, como creídas, como aceptadas. A veces algunos de ustedes probablemente tengan esta tendencia filosófica, como sabidas. ¿Alguien usa la palabra de saber en un sentido fuerte en este grupo? ¿Alguien cree que sabe algo aquí? ¿Alguien sabe algo? Filosóficamente, algunos de ustedes están dispuestos a comprometerse con que saben algo. Hay concepciones de argumentaciones deductivas, de pruebas y de axiomatizaciones que se hacen en filosofía de la ciencia, donde hay filósofos que dicen que saben la verdad de sus axiomas. Hay otros filósofos más prudentes que dicen que aceptan que los axiomas pueden ser tenidos en cuenta para ver qué consecuencias se siguen de ellos. Y desde luego hay también filósofos enormemente valiosos en todo este juego que son escépticos con respecto a que seamos capaces de tener una creencia razonable, bien fundada, aunque solo sea creencia sobre los primeros principios. Tenemos metodología deductiva que va de Euclides a los grandes logros de Tarski en el siglo XX. Esto se explica en nuestros cursos. Tenemos metodología específica de las ciencias empíricas, básicamente prestando atención a los logros de la Escuela Semántica de California, de Patrick Suppes y compañía, formalizar, axiomatizar teorías usando el método de los predicados conjuntistas. Todo esto hay una enorme variedad de discusión, una enorme variedad de problemas filosóficos, que es la evidencia. ¿Cuál es el estatus del realismo? ¿Qué tipo de actitud proposicional vamos a tener con respecto a nuestros axiomas? ¿Cómo discutir una idea razonable de progreso científico de nuestros resultados en este aspecto de lo que significa pasar en limpio la ciencia una vez que tenemos una axiomatización estricta de una disciplina? Finalmente, el tercer puente, y acabo con esto, tenemos un puente hacia la filosofía del lenguaje y de la mente. Aquí, básicamente, hay que decirlo, yo creo que, si estáis de acuerdo mis colegas también, el paradigma dominante es el paradigma de la lógica modal, en particular la semántica modelo-teorética de mundos posibles. La semántica de mundos posibles aquí nos permite una herramienta otra vez para guiar la discusión filosófica, para explorar qué cosas se pueden hacer con problemas tradicionales de la filosofía del lenguaje, como es el problema de cómo denotan los nombres propios, por ejemplo, cómo distinguir verdad analítica de verdad lógica, cómo caracterizar la enorme variedad que tenemos de enunciados condicionales en el uso coloquial y más o menos profesional de estos enunciados de tipos y entonces. Esto no acaba aquí, tenemos lógicas temporales, donde usamos también la semántica de mundos posibles para modelizar distintas nociones de tiempo, la idea heracliteana de que el tiempo era circular, la idea contemporánea que tenemos de que el tiempo es lineal, y como no también este aparato formal permite también dilucidar problemas ontológicos y metafísicos. Si alguno de ustedes tiene inclinación por este tipo de problemas, hay herramientas lógicas para asistir a una discusión analítica bien fundada, cautelosa, sobre estos asuntos usualmente tomados como especulativos. Se puede especular, pero de un modo más guiado, con una buena brújula. Problemas típicos, el estatuto del realismo metafísico. Hay un argumento filosófico importante de Hilary Putnam que emplea un argumento modelo teorético para poner en duda la posibilidad realista que dice que la mejor teoría científica podría, no obstante, ser falsa en la realidad. Tenemos que aprender a vivir con este tipo de cosas. El problema del esencialismo, el problema de la individuación, el problema de la identidad a través de los mundos posibles, el estatuto como no ontológico de los propios mundos posibles y cosas semejantes. En definitiva, mi mensaje es que lo que intentamos hacer desde la lógica y el interés que tiene estudiar hoy en día lógica es amplio, es transversal. Va desde lo más abstracto a lo más aplicado, a cuestiones que tienen que ver con aplicaciones a tecnologías de la información,
con cuestiones que tienen que ver con la más especulativa de las metafísicas que ustedes puedan considerar. Y reitero y cierro con esto, muchas gracias, esta idea de intentar entrenarse a pensar con cierta claridad sobre los asuntos. Los asuntos que nos dominan son complejos y esto requiere tener unas buenas asideros para valorar la evidencia disponible, para poder tomar buenas decisiones y para poder sopesar pros y contras. Pues nada más por mi parte, muchas gracias.